Dentro de la serie de estudios que hemos estado dando sobre la doctrina bíblica de la santificación, continuaremos esta tarde tratando el tema que introdujimos como una especie de paréntesis dentro de la serie acerca de lo que significa ser miembro de una iglesia local. Y esperamos que a medida que hemos ido avanzando en estos estudios de lo que significa ser un miembro de la iglesia, el Espíritu Santo haya estado obrando en medio nuestro, dándonos convicción de pecado, trabajando en nuestros corazones, no solo dándonos convicción de la enorme importancia de ser miembros de una iglesia local, sino también dándonos convicción de que ser miembro de una iglesia no significa únicamente ser parte o que su nombre figure en la lista de membresía de una iglesia local. Si usted afirma ser miembro ya sea de esta iglesia o de otra iglesia, hay ciertas cosas que usted tiene derecho a esperar de su iglesia y hay ciertas cosas que su iglesia tiene derecho a esperar de usted. Si usted afirma ser miembro de la iglesia, debe poner mucha atención a aquellos requisitos que Dios ha establecido en su palabra y debe con honestidad, con toda honestidad, examinarse a la luz de ellos. Y si el Espíritu Santo le redarguye de algún pecado, vaya inmediatamente delante del trono de la gracia, confiese su falta delante de Dios y pídale su asistencia para corregir lo deficiente en el menor tiempo posible, de manera que la iglesia sea edificada, Dios sea glorificado y usted crezca en gracia. Debo decir aquí que son precisamente las personas o los supuestos hermanos que descuidan sus deberes como miembros de la iglesia los que tarde o temprano serán usados por Satanás para desestabilizar el cuerpo de Cristo o para desacreditarlo en el mundo. Así que nosotros tenemos que poner mucha atención en cuáles son los deberes que Dios espera de nosotros como miembros de la iglesia. Esta mañana comenzamos a tratar con esas responsabilidades y vimos en primer lugar que la iglesia tiene derecho a esperar de sus miembros asistencia fiel a los cultos a menos que una causa justificada lo impida. Lo primero que la iglesia tiene derecho a esperar de sus miembros es asistencia fiel a los cultos a menos que una causa justificada lo impida. Y recuerden, hermanos, que cuando hablamos de causas justificadas no estamos hablando de cualquier cosa. No es que cuando yo venía para acá llegó una tía de Nueva York que hacía como 2 meses que estaba afuera y que no nos visitaba desde hacía mucho tiempo, yo no le pude decir que yo tenía que venir para la iglesia. Eso no es una causa justificada. Estamos hablando de que Dios, nuestro Dios, es razonable, es un Dios razonable, y que hay cosas que ciertamente le impiden a un miembro asistir con regularidad o en un momento dado a la iglesia, y Dios entiende eso. Solo que cuando vaya a faltar a la iglesia, procure que la excusa realmente sea buena, porque es una excusa que va a tener que dársela a Dios en su trono. En segundo lugar, la iglesia tiene derecho a esperar de sus miembros un esfuerzo consciente de cultivar una amante y responsable atadura con el pueblo de Dios. Repito para los que están tomando nota. La iglesia tiene derecho no solamente a esperar asistencia fiel a los cultos, sino también un esfuerzo consciente de cultivar una atadura amante y responsable. Y hago esta pequeña detención allí para que sepan que yo no estoy diciendo irresponsable, sino una amante y, partícula copulativa, responsable con el pueblo de Dios. Y aquí permítanme decir algo, sobre todo a las personas que están pensando en hacerse miembros de nuestra iglesia en un futuro. Así como usted tiene derecho a esperar de la iglesia que usted va a ser recibido por ella en una forma amante y en una forma responsable, usted también debe recibir a la iglesia de la misma manera. La iglesia, es decir, los miembros que ya componen esta congregación, deben hacer el esfuerzo de recibirlo a usted en una forma amorosa y en una forma responsable. Bueno, pues de la misma manera usted tiene que recibir a la iglesia en una forma amorosa y en una forma responsable. Y escuchaba en estos días decir al pastor Martin que a veces entre los nuevos y los viejos en una iglesia
Ocurre algo similar a lo que pasa en esas fiestas de adolescentes. Yo no sé cuántos de ustedes recordarán o cuántos están pasando por esa etapa en este momento, pero cuando uno asiste a las primeras reuniones sociales de adolescentes, cuando digo fiesta yo no me refiero a una pachanga, puede ser un cumpleaños de alguien, a una reunión social de adolescentes, inmediatamente parecen como el agua y el aceite las hembras y los varones. Las hembras se van para un lado, los varones se van para otro, y hay que romper ese hielo inicial porque ambos están nerviosos, no se atreven a interactuar los unos con los otros. Y con los miembros nuevos y los viejos pasa algo parecido dentro del seno de la iglesia. Los miembros que se conocen desde cierto tiempo se sienten más cómodos interaccionando entre sí y por lo tanto no toman la iniciativa de acercarse a los miembros nuevos. Y por el otro lado, los nuevos tampoco se sienten en la apertura porque son nuevos de acercarse a los viejos. Ellos están allí pasivamente esperando que los viejos se acerquen. Lo que ocurre finalmente es que a medida que la iglesia va creciendo y a medida que van llegando a la iglesia más personas, menos personas se conocen entre sí. Y eso es una falta, hermanos. Eso es una falta que quiero decirles que los pastores de la iglesia hemos estado en varias reuniones tomando ciertas decisiones que se le comunicarán más adelante de cómo eliminar ese problema en medio nuestro. A su debido tiempo se hablará al respecto, pero lo importante es que entendamos que por más que los pastores hagan, hay una responsabilidad personal, hay una responsabilidad individual. Todos ustedes tienen algo que hacer al respecto. Aunque debemos ser justos, en este punto hay poner mayor responsabilidad en los miembros que tienen más tiempo en la congregación, porque ellos son los más viejos, deben recibir a los más nuevos. Y la Escritura nos manda en Romanos capítulo 15 a recibirnos unos a otros. Eso no es una opción. Pablo dice en Romanos 15, recibíos los unos a los otros. Somos una familia en Cristo. Y por lo tanto no debe darnos vergüenza acercarnos a otro miembro de nuestra familia para conocerle y para darnos a conocer. Si usted ve una persona en medio nuestro que usted no tiene ni idea de quién es, a usted no debe darle ninguna vergüenza acercarse a tal persona y decirle, yo soy fulano de tal, yo tengo tantos años viniendo a la iglesia, ¿qué tiempo tienes tú viniendo aquí? Si usted comienza a hacer eso desde hoy, le aseguro que en algunas ocasiones le ocurrirá algo como esto. Usted se acercará a alguien y le preguntará, es la primera vez que viene a nuestra iglesia y él dirá, no, yo tengo 4 años de bautizado. Eso le puede suceder. Aquí en nuestra iglesia ocurre un problema que es hasta geográfico, como le explicaba a unos hermanos en estos días. Hay algunos hermanos que siempre llegan un poco temprano y se sientan aquí delante. Hay otros hermanos que llegan un poco más tarde y se sientan allí detrás. Cuando se termina el culto, los hermanos que están aquí delante, en lo que vienen llegando atrás, ya el que estaba atrás se fue para su casa. Y es posible que miembros de la iglesia, asistiendo a la misma iglesia, no se estén viendo unos a otros. Hermanos, nosotros debemos corregir esa situación. Y para ello, aunque usted le dé un poco más de hambre los domingos en la mañana o en la tarde, usted debe quedarse un poco más de tiempo en el templo, interaccionando con los hermanos, saludándose unos a otros, porque nos congregamos aquí para exhortarnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Esa es nuestra responsabilidad. Así como también debemos entender que los problemas que acontecen a los hermanos de la iglesia son problemas nuestros también. Debemos entender que los problemas que le ocurren a los hermanos de nuestra iglesia son nuestros problemas también. ¿Qué dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 15? Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Y por otro lado, un texto que leímos esta mañana en 1 Corintios 12, Pablo dice que Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos, oigan bien hermanos, para que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, dice Pablo, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Pablo no está excluyendo aquí a ningún miembro de la iglesia.
Toda persona que afirme ser miembro de la iglesia tiene un compromiso de cultivar una atadura consciente, amorosa, responsable con el pueblo de Dios. Si un miembro se duele, todos se duelen con él. Si un miembro recibe honra, todos con él se gozan. Todos deben preocuparse los unos por los otros. Hermanos, he aquí el cuadro de lo que Dios espera que una iglesia sea. Una familia donde los miembros se preocupan los unos por los otros, donde se duelen por el padecimiento de otros, donde se gozan con sus alegrías. Pero hermanos, tales cosas presuponen que los miembros se conocen entre sí. Tales cosas presuponen que los miembros se conocen entre sí. Y más aún, presupone un conocimiento general de los sucesos trascendentales de la vida de los hermanos. ¿Cómo yo puedo gozarme con una hermana, por ejemplo, que acaba de dar a luz un bebé sano y saludable, si yo no lo sé? ¿Cómo puedo yo padecer juntamente con un hermano que está enfermo, que yo no sé ni dónde está, ni de qué padece, ni tampoco siquiera sabía que estaba enfermo? ¿Cómo puedo yo compadecerme de ese hermano? Se requiere no solamente de conocimiento unos a otros, sino también un conocimiento general de los sucesos trascendentales de la vida de los hermanos de la iglesia. Cuando decimos que la iglesia tiene derecho a esperar de usted un esfuerzo consciente de cultivar una amante y responsable atadura con el pueblo de Dios, lo que queremos decir es que al hacerse miembro de la iglesia, usted se estaba comprometiendo a esforzarse por conocer los miembros de la iglesia y a involucrarse en los padecimientos y alegrías de ellos hasta donde tal cosa es posible. Esa parte hay que añadirla ahí, hasta donde tal cosa es posible. Por eso es que avisamos los domingos en la mañana que debemos orar por tal o cual hermano que está enfermo. Es para que nos involucremos en esa información. O es por esa razón que de vez en cuando damos gracias al Señor porque tal o cual hermana acaba de dar a luz. Nosotros queremos que la iglesia oiga eso, escuche esa información, se familiarice con los sucesos trascendentales de la vida de nuestros hermanos. ¿Para qué? Para que nos involucremos en esos sucesos hasta donde la providencia del Señor nos lo permita. Y es por esa misma razón, hermanos, que insistimos tanto y tanto acerca de la importancia del culto de oración los jueves en la noche. Porque es precisamente en el culto de oración donde esa información acerca de la vida de nuestros hermanos es manejada con más amplitud. Es precisamente durante el culto de oración donde se traen aquí a la iglesia los hermanos que están enfermos, los hermanos que necesitan de cierto tipo de ministración y de ayuda. Es en el contexto de la iglesia llevando sus necesidades como iglesia delante del trono de Dios en oración. ¿Significa eso que yo no puedo tener en la iglesia ciertos amigos especiales? Porque yo debo conocer a todos en la iglesia. ¿Se supone que yo no debo tener en la iglesia ciertos amigos especiales? No, eso no es lo que se supone. Yo puedo tener y usted también amigos dentro de la membresía de la iglesia. Para nosotros no es un secreto que Cristo tenía amigos. Dentro del grupo de las personas del Señor habían algunos que eran más íntimos. Cuando el Señor Jesucristo quería hacer algo especial, se llevaba a Pedro, a Juan y a Santiago. Y dentro de la multitud de los que le seguían, allí estaba la casa de Lázaro, Marta y María como una casa muy especial a donde Cristo se retiraba de vez en cuando a descansar. Cristo tenía amigos especiales. El apóstol Pablo tenía amigos especiales. Como dice él en 2 Corintios capítulo 7, que cuando estaba en una tristeza muy grande, dice: Dios que consuela a los humildes, me consoló a mí, no enviándome a un ángel, sino enviándome a Tito, dice Pablo. Tito, su amigo. Esa persona con la cual Pablo tenía una relación muy especial. Usted puede tener amigos dentro de la membresía de la iglesia. Pero de lo que estamos hablando aquí es del esfuerzo que debe hacer todo miembro de la iglesia de conocer a los demás miembros de su familia en Cristo y de estar disponible para cualquier miembro de la familia que en un momento dado requiera de nuestra presencia. Es de eso que estamos hablando. Cuando un hermano de nuestra iglesia está enfermo,
Es nuestra responsabilidad visitarlo, aunque no sea dentro de nuestro círculo íntimo. Cuando una hermana de la iglesia acaba de dar a luz, esa hermana, por ciertas características especiales que tiene ese suceso, necesita de la ayuda de ciertas hermanas de la iglesia, que deben poner de su tiempo e involucrarse en decirle: hermana, yo quiero que tú sepas que el jueves a tal hora, claro, todo organizado para que no se le aparezca media iglesia a la pobre recién parida, pero en cierta organización y cierto orden, yo voy a ir el jueves en la tarde a limpiarte la casa. ¿Tú tienes una persona que te está ayudando o tu mamá está contigo? No es así, estás completamente sola, pues yo te ofrezco mi mano de ayuda. Esa es nuestra responsabilidad. No importa si esa hermana es de su círculo íntimo o si tú en tu vida la habías visto. El simple hecho de que se mencione desde el púlpito la hermana fulana de tal, estamos diciéndote que es tu responsabilidad. Es tu responsabilidad. Tú dices ser miembro de esta familia de santos. Hermanos, si el Espíritu Santo te está redarguyendo de pecado en este punto, no continúes dejando tu alma pasar. No. Comienza desde hoy mismo a disponerte por lo menos, a saludar a otros hermanos de la congregación con el cual tal vez no te relacionas mucho o con el cual tal vez nunca has cruzado ni siquiera 2 palabras. Tú te vas a disponer a hacer eso. Cuando se termine el culto vas a hacer un esfuerzo por doblegar tu carne y comenzar a tratar de interaccionar con los hermanos de la iglesia. También debes hacer el esfuerzo de poner más atención a las informaciones que compartimos los domingos y los jueves acerca de la vida de los hermanos. Disponerte a poner más atención. Detenerte allí afuera en el boletín de la iglesia, donde se pone semana tras semana la lista de oración de los jueves ampliada. Es decir, en esa lista hay más peticiones que las que se dicen desde el púlpito. ¿Para qué? Para que los hermanos de la iglesia con un papel y un lápiz se pongan delante de ese mural, tome los nombres de esos hermanos, porque usted se va a comprometer a orar por ellos durante toda la semana. Y a los que pueda involucrarse de otra manera, mucho mejor, ya sea llamándolo por teléfono, dándole una nota de aliento, de ánimo, ya sea visitándolo en su casa. Hermano, aunque usted no conozca a tal persona. Yo sé que algunos deben estar pensando, pero es que el tamaño de la iglesia no permite una cosa como esta. Quizás otros deben estar pensando, es que yo soy muy tímido. Hermanos, el tamaño de la iglesia no debe ser un impedimento para practicar la ley del amor cristiano, ni tampoco debe serlo nuestro temperamento. En Hechos capítulo 4, ya la iglesia de Cristo de Jerusalén tenía más de 10,000 miembros. En Hechos 4, y seguro que dentro de esos 10,000 miembros tenían que haber muchos tímidos, supongo yo. No puede ser que todos los hermanos de la iglesia de Jerusalén eran una iglesia de extrovertidos. Me imagino que algunos de los hermanos eran tímidos por temperamento. ¿Y saben lo que nos dice Lucas con respecto a esa iglesia en Hechos 4:32? Dice: la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Más de 10,000 hermanos. Y seguramente muchos de esos hermanos tímidos de temperamento. Pero dice el texto, la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Había un esfuerzo consciente de cultivar una atadura responsable y amorosa con el pueblo de Dios. Así que, ¿cuáles son las cosas que la iglesia tiene derecho a esperar de usted? En primer lugar, asistencia fiel a los cultos. En segundo lugar, un esfuerzo consciente de cultivar una atadura amorosa y responsable con el pueblo de Dios. En tercer lugar, la iglesia tiene derecho a esperar de usted un corazón sumiso hacia los líderes puestos por Dios en la iglesia. Un corazón sumiso hacia los líderes puestos por Dios en la iglesia. La Escritura enseña claramente que es Cristo quien pone pastores en la iglesia. Es Cristo quien pone pastores en la iglesia. Es cierto que el método que usa el Señor para poner pastores en la iglesia no elimina el elemento humano dentro del proceso de elección.
Pero el hecho de que el Señor involucre elementos humanos en el proceso de la elección no elimina la realidad de que es Cristo quien llama y pone pastores en su iglesia. Por ejemplo, Hechos capítulo 20, versículo 28. Dice el apóstol Pablo a los ancianos de Éfeso: mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. ¿Quién os puso allí? Dice Pablo, os puso el Espíritu Santo. Y es lo mismo que dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 18, donde dice el apóstol Pablo que dentro del cuerpo de Cristo el Espíritu Santo ha colocado los miembros en el cuerpo como Él quiso. Y a algunos dentro de ese cuerpo Él lo puso como pastores, obispos, ancianos, el término que usted quiera usar. Efesios capítulo 4, versículo 11, hablando de los dones que Cristo ha repartido en la iglesia, dice: y Él mismo, Cristo, constituyó, apuntó, señaló que algunos iban a ser apóstoles, otros iban a ser profetas, otros evangelistas y otros serían pastores, maestros. Así que cuando decidimos hacernos miembros de una iglesia, estamos tomando la decisión de someternos gozosa y voluntariamente al pastoreo de esos hombres. Primera Tesalónica, capítulo 5. Cuando tomamos la decisión de hacernos miembros de una iglesia, estamos decidiendo someternos gozosa y voluntariamente al pastoreo de tales hombres divinamente constituidos. Primera Tesalónica, capítulo 5, versículos 12 y 13, dice Pablo: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También vemos lo mismo en 1 Timoteo 5:17. Un texto muy conocido por esta iglesia, 1 Timoteo 5:17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. ¿Qué hacen los ancianos de la iglesia? Aquí dice los ancianos que gobiernan y que predican la palabra de Dios. Los ancianos tienen básicamente dos responsabilidades: gobernar los asuntos concernientes a la grey e enseñar a la grey. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Noten, hermanos, no es que no es provechoso para nosotros pastorearles con queja, es que para ustedes no es provechoso. Aquí dice: obedeced a vuestros pastores, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es a vosotros provechoso, el que ustedes no se sujeten a sus pastores. Ahora, ¿significa esto que ustedes le deben obediencia ciega a los pastores de la iglesia? Y que en todas las cosas en que los pastores quieran meter su cuchara, usted debe permitirlo tranquilamente, y que los pastores tienen derecho a regular toda su vida. Hermanos, la obediencia ciega a un líder es exactamente lo que caracteriza las sectas falsas. Los gurús que hay en las sectas falsas exigen de sus líderes obediencia ciega, absoluta y sin preguntar. Eso no es lo que estamos diciendo aquí. Eso no es lo que estamos diciendo aquí. Hermanos, los pastores son siervos de Cristo y administradores de los misterios de Dios. ¿Qué significa eso? Que ellos no son dueños de la iglesia, que ellos no tienen derecho a gobernar la iglesia a su antojo, que ellos no tienen derecho a imponer sobre la conciencia de los hermanos sus puntos de vista particulares. Ellos simplemente son servidores de Cristo,
son administradores de los misterios de Dios. Hermanos, Cristo es la única cabeza de la iglesia. Él es el único dueño. Él es su único redentor. Solo Cristo derramó su sangre por ella. Ningún pastor de esta iglesia ha derramado una gota de sangre por esta congregación. Solo Cristo es cabeza de su iglesia. Solo Cristo tiene derecho a legislar sobre ella. Solo Cristo tiene derecho a gobernarla a su antojo, a su voluntad revelada claramente en su palabra. Pero hermanos, ese mismo Cristo ha decidido gobernar a su iglesia a través de pastores, a través de líderes humanos que han de implementar en la iglesia la palabra de Dios. Y cuando los pastores de la iglesia dicen así dice Jehová, los hermanos de la iglesia deben someterse a lo que los pastores están diciendo. Porque ellos no se están inventando nada. Ellos están simplemente explicando lo que enseña la palabra de Dios. Pero ¿qué sucede si un pastor o los pastores de la iglesia se apartan de la enseñanza bíblica y quieren llevar a la iglesia a someterse a preceptos que no están en la palabra de Dios? Entonces, en ese caso, por amor de tu alma, te digo lo mismo que esta mañana, sal huyendo de aquí. Por amor de tu alma. Sal huyendo de aquí. Pero mientras tanto, hermano, si estás aquí, es tu deber tener un corazón sumiso hacia los pastores de la iglesia. Es por esa razón que la iglesia debe ser muy cuidadosa a la hora de aplicar los principios que Dios ha establecido en su palabra para la selección de líderes. Dios no nos ha dejado en oscuridad al respecto. Dios ha puesto principios en su palabra para que la iglesia, dentro de lo humanamente posible, no se equivoque mucho a la hora de seleccionar quiénes han de ser sus líderes. ¿Saben por qué? Porque una vez tales líderes son elegidos, la iglesia los deja gobernar. Hermanos, esos vientos demócratas que soplan a veces en la iglesia no son bíblicos. Usted nunca ha visto un rebaño de ovejas pastoreándose a sí mismo. Pues de la misma manera, cada vez que los pastores de la iglesia van a tomar una decisión con respecto a la vida y ministerio de la iglesia, no tenemos que hacer una reunión y comenzar a votar a ver si todos los miembros están de acuerdo. Porque eso ya se hizo en un momento dado cuando la iglesia votó y expresó su opinión para la elección de los líderes de la iglesia. Pero una vez la iglesia ha dado su consentimiento y los líderes han sido elegidos con la involucración de la iglesia los deja gobernar. La iglesia los deja obrar. Así que si usted está considerando hacerse miembro de una iglesia, ya sea de esta o de cualquier otra, le voy a dar un consejo: no lo haga, hasta que su mente o en su mente no haya dudas de que todos los pastores de esa iglesia han sido puestos por Dios en esa posición. Oigan bien lo que estoy diciendo, hermano. Sobre todo los que están aquí, tal vez considerando en algún futuro hacerse miembro de esta congregación. Hermano, no tome ese paso hasta que en su mente no haya dudas de que todos, no el pastor que predica, no, todos los pastores de la iglesia están allí porque Dios los ha puesto allí. Y hasta que en su mente no se despeje cualquier duda al respecto, no tome el paso trascendental de hacerse miembro de la iglesia. Porque en esta iglesia todos los pastores tienen la misma autoridad, aunque no tengan la misma función. Así que cuando usted decide hacerse miembro de la iglesia, se está sometiendo a todos los pastores de la iglesia. Aquí no hay copastores, en el sentido de que haya un pastor que esté por encima de los demás y los otros simplemente sostienen su ministerio. Eso es antibíblico, eso es antiescritural. O una persona es pastor o no es pastor. Aquí hay 4 pastores y los 4 pastores tienen la misma autoridad, aunque no tengan la misma función. Así que no se contente simplemente con oír al predicador. En su mente no puede haber ninguna duda de que todos los pastores de la iglesia están allí porque Dios quiere que estén allí. Si no, no se haga miembro de la iglesia, porque no podrá someterse con un corazón sumiso a la autoridad de los hombres que están allí pastoreando esta grey. 4. La iglesia tiene derecho también a esperar de usted
el compromiso de ofrendar sistemáticamente de sus bienes para el soporte y desarrollo de la obra de Dios a través de esta congregación. La Iglesia tiene derecho a esperar de usted el compromiso de ofrendar sistemáticamente de sus bienes para el soporte y desarrollo de la obra de Dios a través de esta congregación. El tema de las ofrendas ocupa una porción considerable de las Escrituras, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. ¿Saben lo que eso significa? Eso significa que Dios le da mucha importancia al tema de las ofrendas. ¿Y por qué Dios le da mucha importancia al tema de las ofrendas? ¿Acaso es porque Él necesita de nuestros bienes? No, hermano. Dios es el dueño absoluto del universo. Como Él mismo dice, el oro y la plata son míos. Él no necesita de sus ofrendas para que su obra siga en pie y siga adelante. La razón por la cual Dios le pone tanta atención al tema de las ofrendas es porque el ofrendar es un termómetro de la condición espiritual de los creyentes. La actitud que un creyente tiene hacia las ofrendas es un termómetro de la condición espiritual y de la comprensión espiritual de dicho hermano en algunas áreas. Cuando un creyente de la iglesia no está ofrendando como debe, eso quiere decir que la comprensión espiritual de ese hermano está defectuosa en ciertas áreas. ¿En cuáles áreas? Bueno, por un lado, ese creyente manifiesta poca comprensión en lo que respecta al precio que el Señor pagó por nuestra redención. Cuando un miembro de la iglesia no está ofrendando como debe, ese miembro está manifestando una comprensión muy débil, por cierto, y muy pobre del precio tan alto que nuestro Dios y Padre pagó por nuestra redención. Nuestro Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, se hizo hombre, murió en una cruz y derramó su sangre para salvarnos. Y cuando un creyente entiende eso, no tiene problema para dar de sus diezmos y ofrendas. No tiene problema. Como dice el apóstol Pedro, fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres, no con oro o plata o con cualquier otro tipo de piedra preciosa, sino con la sangre valiosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Por otro lado, denota una comprensión inadecuada de cuál es realmente la fuente de su provisión. Hay hermanos que ofrendan un poco menos porque piensan que si ofrendan lo que deben, entonces se van a quedar con problemas económicos. Hermano, eso es una falta de comprensión en lo que respecta a quién es o cuál es la fuente real de vuestra provisión. Un rico que tiene mucho dinero, si es insensato, va a pensar que su seguridad depende de la cuenta bancaria que tiene. Pero si el rico es creyente y es piadoso, él entenderá lo que dice 1 Timoteo capítulo 6, versículo 17, donde el apóstol Pablo dice, a los ricos de este siglo, manda que no sean altivos, y oiga bien hermanos, que no pongan su confianza en las riquezas. Y yo creo que este texto ahora muchos lo van a entender, sobre todo ahora este domingo después de la semana que pasó, las cuales son inciertas. Hermanos, las riquezas son inciertas. Usted no sabe lo que pasará con sus riquezas en el día de mañana. Usted no tiene ni la menor idea. Por lo tanto, si toda su confianza está puesta en sus riquezas, y usted lee en el periódico que su banco fue cerrado, óigame, qué terrible. Qué terrible, qué feriado que le va a causar una depresión a usted. Pero ¿qué dice la Escritura? Dice que no pongan su confianza en las riquezas que son inciertas, sino en Dios, que da a todos abundantemente y sin reproche. Dios da a todos, incluyendo a los ricos de este siglo. ¿Cuánto más a los pobres de este siglo? Y por otro lado, quien no está ofrendando adecuadamente manifiesta con ello una visión inadecuada de lo que es la ofrenda misma. Manifiesta con ello una visión inadecuada de lo que es la ofrenda misma. El ofrendar no es una carga que Dios ha impuesto sobre sus hijos, es un privilegio que Él nos ha dado. El ofrendar no es una carga, hermano, es un privilegio que Él nos ha concedido. Por eso, hasta los pastores que están a tiempo completo deben ofrendar.
¿Por qué? Hermanos, porque ese es nuestro privilegio. ¿Por qué no nos van a quitar? Los levitas del Antiguo Testamento diezmaban de sus diezmos. Ese era su privilegio. ¿Y quién podía quitarle a un hombre creyente el privilegio de presentar sus ofrendas delante de Dios? Es un privilegio, no es una carga. Y un privilegio que Dios en su bondad infinita ha llenado de preciosas promesas. Por ejemplo, en Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10, dice el autor de Proverbios: honra a Jehová con tus bienes, hónralo, y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. En Primera de Crónicas 29, dice David, cuando el pueblo de Israel comenzó a dar liberalmente para la obra de Dios, dice David: ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Porque ¿quién soy yo?, dice David, ¿y quién es mi pueblo?, para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes. Fíjense lo que pensaba David. Él no veía el ofrendar como una carga. Él dice: oh Dios, ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo?, para que tú nos hayas dado la honra de poder dar de nuestras ofrendas. Dice David: pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Hay algunas personas que cuando van a ofrendar piensan: déjame ver cuánto le doy a Dios. Hermano, ese pensamiento es pecaminoso. Usted lo que debe pensar es: déjame ver con cuánto me quedo. Porque la Escritura dice David: de lo recibido de tu mano te damos. Porque todo es tuyo, dice David. Malaquías 3:10, un texto muy conocido: traed los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Dios dice: pruébeme, probadme esto, y verán mi fidelidad. Y un texto que quiero que todos busquemos es 2 Corintios, capítulo 9. En 2 Corintios capítulo 8 y 9, Pablo trata el tema de las ofrendas muy ampliamente. Quiero limitarme a leer en el capítulo 9 de 2 Corintios los versículos 6 al 15. Dice Pablo: pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito: repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, es decir, Dios, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple a los santos lo que falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios, por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Y Pablo acaba diciendo: gracias a Dios por su don inefable. Hermanos, Pablo veía el ofrendar como un don inefable que Dios nos había concedido en su bondad y en su misericordia. Pablo no lo veía como una carga. Él dice: gracias a Dios por su don inefable. El ofrendar es un deber de todo creyente en Cristo, pero es al mismo tiempo un privilegio que Dios nos ha concedido. Y si usted es miembro de esta iglesia, la iglesia tiene derecho a esperar de usted un serio compromiso de ofrendar sistemáticamente de sus bienes para el desarrollo de la obra de Dios a través de esta congregación. Y siempre que se toque este tema, surge la pregunta en muchos, o en algunos: ¿cuánto se supone que yo debo ofrendar? ¿Acaso es el diezmo la medida apropiada?
Hermanos, este no es el momento para entrar en una consideración tan seria como esta, porque este es un punto dentro de todo un sermón. Si alguien tiene duda al respecto, yo le recomiendo, en primer lugar, que lea este folleto que recomendaba Salvador Gómez esta mañana del Editorial Bíblico Dominicano, El diezmo de A.W. Pink, y guardando mucho la distancia, le recomiendo también un sermón que se predicó aquí en este púlpito que se titula ¿Qué manera de honrar a Dios? Y allí se habla también acerca de eso. Pero por ahora, puedo decir, hermanos, para algunos que dicen que el diezmo no es una medida apropiada para la gracia, para la época de la gracia, dicen que el diezmo fue dado durante la ley. Hermanos, eso es un error teológico. Si nosotros leemos la Escritura con cuidado, vamos a ver que el diezmo era dado por el pueblo de Dios antes de la ley, porque Abraham dio los diezmos de todo su botín a Melquisedec. Así que aparentemente el diezmo era la medida mínima que el pueblo de Dios ha tenido siempre como referencia a la hora de ofrendar. Es la medida, lo que el pueblo de Dios toma en consideración a la hora de decidir cuánto se va a dar a Dios. Si vemos el ofrendar como una muestra de gratitud por las bendiciones recibidas, a la luz de las bendiciones recibidas en el nuevo pacto, imagínense cuánto deberíamos ofrendar. Hermanos, el diezmo es la base mínima sobre la cual el creyente debe considerar cuánto es que va a dar de ofrenda a la iglesia del Señor. El diezmo es una medida mínima sobre la cual usted puede considerar en base a las bendiciones que usted ha recibido delante del Señor. Quinto, la iglesia también tiene derecho a esperar de cada uno de sus miembros una disposición a descubrir y a usar los dones particulares que Dios ha concedido a cada uno para el beneficio de la iglesia y su ministerio. Voy a repetir todo eso otra vez. La iglesia tiene derecho a esperar de cada uno de sus miembros una disposición a descubrir y a usar los dones particulares que Dios ha concedido a cada uno para el beneficio de la iglesia y su ministerio. Si usted ha sido añadido por el Espíritu Santo a la iglesia, el Espíritu Santo debe haberle capacitado con algún o algunos dones espirituales a través de los cuales usted va a contribuir al desarrollo y edificación de la iglesia. Primera a los Corintios capítulo 7. Vamos a ver rápidamente esta verdad en la Escritura. Todo creyente verdadero tiene algún o algunos dones espirituales. Primera a los Corintios capítulo 7, versículo 7, dice Pablo, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, es decir, que se queden sin casar. Pero cada uno tiene su propio don de Dios. Unos a la verdad de un modo y otros de otro. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Aquí dice, cada uno tiene su propio don de Dios. Si usted es creyente y es parte de la iglesia, usted está incluido en ese texto. Aquí dice, cada uno tiene su propio don de Dios. Primero a los Corintios 12:7. Hablando también del tema de los dones espirituales, dice Pablo, pero a cada uno, otra vez la misma frase, le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Versículo 18, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Cada miembro ha sido colocado en el cuerpo en un lugar especial, con dones especiales, para que pueda contribuir al desarrollo de ese cuerpo. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 4 al 8. Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos, sin excluir ninguno, y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad,
Ese es uno de los dones que nadie quiere. Por cierto, yo siempre he visto que en las iglesias que se hace un énfasis desmedido en los dones espirituales, sobre todo en los dones más extraordinarios y más visibles, como el don de lengua, un don que nosotros tenemos convicción escritural de que cesó tan pronto el Nuevo Testamento concluyó. En esas iglesias hay hermanos que se pasan hasta 2 y 3 días ayunando, pidiendo a Dios que le dé el don de lengua. Un don que el apóstol Pablo dice explícitamente en 1 Corintios 12 que es el más pequeño de todos los dones. Eso dice Pablo, no lo digo yo. Sin embargo, esta es la hora. Yo tengo casi 13 años de convertido, que yo no he oído nunca a ningún hermano de esa iglesia que se haya pasado 3 días en ayuno y oración para que Dios le dé el don de ofrendar. Yo no sé por qué nadie quiere ese don, pero aquí dice, es un don el que reparte, que lo haga con liberalidad. El que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Los dones espirituales son capacidades que el Señor da para que por medio de ellos su pueblo sea beneficiado, de manera que todos nos necesitemos mutuamente. Y la enseñanza de Pablo en 1 Corintios 12 es que todos los miembros en el cuerpo son necesarios precisamente porque todos tienen alguna función. Si usted no está funcionando en este cuerpo, usted está haciéndole daño a esta iglesia y a cada miembro, porque no nos estamos beneficiando de su don. El Señor lo ha traído a usted aquí con un don particular, con una función particular, y si usted no le está ejerciendo, usted está frenando el avance y la edificación de este cuerpo en el cual Dios lo ha colocado para beneficio de este cuerpo. Algunas de esas funciones son más visibles que otras, es verdad, pero todas son importantes y necesarias. Todas. El hecho de que usted no sea cara, y tal vez usted es, como decíamos esta mañana, el dedo gordo del pie derecho y nadie lo ve, eso no quiere decir que usted no es importante en este cuerpo. Y usted tiene que hacer una función, la función de ser dedo gordo del pie derecho. Si no, usted está cargando el cuerpo de Cristo. Todos tenemos una función. Una vez más, debo decir, no es el momento para considerar este tema en particular, pero imagino que alguno puede estar preguntando, ¿cómo puedo yo saber qué hago aquí? Ya Dios me ha metido aquí, pero yo no tengo ni idea de cuál es mi don ni de cómo usarlo. ¿Cómo puedo yo saber eso? Bueno, hermano, eso requeriría de un estudio mucho más amplio, pero por ahora, para no dejarle su conciencia intranquila, y si usted me pregunta, por lo menos, dentro de esa responsabilidad que tú acabas de mencionar, ¿cuál es mi responsabilidad en este asunto inmediato? Simplemente 2 cosas. Disponibilidad e involucración. Hermano, ¿tú quieres saber cuál es tu don? Sencillamente trata, es lo que te puedo decir por ahora, de estar disponible en cualquier lugar que se te necesite e involúcrate en ello. Y yo te aseguro que en el camino tú vas a descubrir cuál es tu don. Si te vas a tu casa a orar y pedirle al Señor allí en tu cuarto trancado, sin involucrarte con nadie en la iglesia, oh Señor, ¿cuál es mi don? Te pasarás toda la vida orando y te aseguro que no descubrirás cuál es tu don. Pero si eres una persona que perteneces a la iglesia, eres parte activa de este cuerpo, estás disponible donde quiera que se te necesite y estás involucrado en las necesidades de este pueblo de Dios, te aseguro que tarde o temprano vas a saber cuál es tu don, cuál es el lugar donde Dios te usa más ampliamente dentro de su iglesia. El apóstol Pablo no se quedó allí en Antioquía diciéndole, oh Señor, yo quiero saber qué es lo que yo debo hacer. Él salió a evangelizar el Asia Menor. Cuando llegó a Bitinia, el Espíritu Santo le dijo, yo no quiero que tú prediques aquí. Cuando llegó a Misias, el Espíritu Santo le dijo, tampoco aquí. Cuando llegó a Troas, el Espíritu de Dios le dijo, tampoco aquí. Y como Troas era un puerto y él sabía que Dios no quería que se ahogara, dijo, bueno Señor, ¿y cuál es entonces tu asunto? Y Dios quería que él pasara los mares en un barco y llegara a Europa. Pero ¿qué hubiera pasado si Pablo se hubiera quedado en Antioquía orando? Nunca hubiera llegado a Europa. Porque es obrando y trabajando que Cristo revela a su pueblo cuáles son sus dones. Dice Hechos capítulo 13 que en la iglesia de Antioquía había profetas y maestros.
Y dice, ministrando y ayunando estos, el Espíritu Santo dijo a la iglesia, apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra que los he llamado. ¿Pero qué estaban haciendo Pablo y Bernabé cuando el Espíritu Santo reveló su voluntad para con estos hombres? Ellos estaban ministrando y ayunando dentro de la iglesia de Cristo. Hermanos, si tú no sabes cuál es tu don, ni sabes cuál es el lugar que tú tienes que tener en esta iglesia, posiblemente es porque estás allí tranquilo, inactivo, sin hacer absolutamente nada, sin estar disponible en los momentos que se te requiere, sin involucrarte con la vida y ministerio de esta iglesia. Por último, la iglesia tiene derecho a esperar de sus miembros que éstos han de declarar honestamente cualquier desviación de los términos originales de membresía. La iglesia tiene derecho a esperar de sus miembros que éstos han de declarar honestamente cualquier desviación de los términos originales de membresía. ¿Qué nos queremos decir con esto? Hermanos, la iglesia es una sociedad voluntaria. Todo el que está aquí porque quiere estar. Nosotros no coaccionamos a nadie, y los que han venido inclusive de otras iglesias saben que nosotros no empujamos a nadie a hacerse miembro de esta iglesia, más bien al principio lo desalentamos un poco. Y digo esto públicamente porque ellos mismos no son testigos. Nosotros no estamos empujando a nadie para que sea miembro de esta iglesia. No estamos coaccionando a nadie para que lo sea. Por tanto, cuando alguien pasa voluntariamente a formar parte de nuestra familia en la fe, tal persona está aceptando voluntariamente nuestro ministerio, nuestras doctrinas, nuestras metas, nuestros estándares de santidad. Lo está aceptando voluntariamente. Nosotros no lo impulsamos a ello. Pero ¿qué sucede si andando el tiempo usted adquiere convicciones distintas? Y su mente ya se encuentra dividida respecto al resto de la congregación. Es en ese caso que la iglesia espera también que usted sea honesto en declararlo a los pastores de la iglesia. A los pastores de la iglesia. No a ir de casa en casa a decir a los hermanos, yo no estoy de acuerdo con eso que los pastores. Estamos hablando de que usted, con honestidad, usted entró aquí voluntariamente. Y nosotros le dijimos a usted cuáles eran nuestras doctrinas. Lo dejamos allí sentado posiblemente 2 años, 1 año, qué sé yo, el tiempo que sea necesario, para que usted conozca cuál es nuestra forma de pensar. Y usted después de todo eso aceptó voluntariamente venir aquí. Me recuerda la historia que estaba leyendo de un libro muy bueno, por cierto. No sé si ya llegó a la librería Maranatha, que se llama Portales de Esplendor. La historia de esos 5 misioneros que los Aucas asesinaron allí en el año 1959. Escrito por una de las viudas. Recuerdo que una de las viudas contaba cómo su esposo, cuando eran simplemente novios, el esposo le escribió una carta, ya faltaba 1 mes para la boda, y el esposo le decía, todavía te escribo el novio, todavía te queda 1 mes, piénsalo bien. Todavía tienes 1 mes para decidir, decía él, no someterse al ferro dominio de mi autoridad. Le decía él a la novia, piénsalo bien, tienes 1 mes para pensarlo. Bueno, pues de la misma manera nosotros lo dejamos usted pensarlo. Aquí nunca nadie se le ha dicho, ven acá, ¿y cuándo es que vas a mandar tu carta? No, es para que usted oiga, se familiarice, y cuando usted diga, sí, acepto ser miembro de la iglesia, usted sabe lo que está comprando. Bueno, pues andando en el camino usted llega a convicciones distintas. Nosotros esperamos que usted, con toda honestidad, se va a acercar a los pastores de la iglesia y le va a decir, yo lo siento. Mi conciencia no me permite continuar en su iglesia porque yo tengo convicciones doctrinales o ministeriales distintas a las de ustedes. Y si nosotros creemos que el caso es un caso que no se puede trabajar, nosotros mismos, como lo hemos hecho en el pasado, le vamos a decir, hermano, la mejor decisión que tomas es irte de la iglesia. Es la mejor decisión que tomas, porque estar aquí con convicciones distintas le va a hacer mucho daño a tu alma. Nosotros esperamos de los miembros de nuestra iglesia que cumplan con el mandato de pensar todos una misma cosa, sobre todo en lo que respecta a las doctrinas de nuestra iglesia local,
tal como nuestra iglesia declara en su confesión de fe particular. Y al aceptar la membresía de la iglesia, se está aceptando junto con ella toda la vida y ministerio de nuestra congregación. Así que, hermanos, que andando el tiempo, repito, algunos se desviaron de tales términos, esperamos honestidad en hacérnoslo saber para dilucidar cómo ha de tratarse en el asunto, tanto para el bien de nuestra iglesia como para el bien de tu propia alma. Bien, hermanos, estas son las expectativas que nosotros debemos tener de la iglesia que vimos el domingo pasado y que la iglesia tiene de usted como miembro de ella. ¿Cuáles son las cosas que la iglesia tiene derecho a esperar de sus miembros? Voy a repetirlas rápidamente. Primero, asistencia fiel a los cultos, a menos que una causa justificada lo impida. Segundo, un esfuerzo consciente de cultivar una atadura amorosa y responsable hacia el pueblo de Dios. Tercero, un corazón sumiso hacia los líderes puestos por Dios en la iglesia. Cuarto, el compromiso de ofrendar sistemáticamente de sus bienes para el desarrollo de la obra de Dios a través de esta congregación. Quinto, una disposición a descubrir y a poner en operación los dones que Dios ha dado a cada uno para el beneficio de su iglesia. Y sexto, honestidad para declarar cualquier desviación de los términos originales de membresía. Hermanos o hermanos, figurar en la lista de membresía de una iglesia no es suficiente. Figurar en la lista de membresía de una iglesia no es suficiente. No estamos dispuestos a comprometernos de todo corazón con ese cuerpo local de creyentes, a hacer todo lo que sea a nuestro alcance para sustentar y fortalecer la vida y ministerio de dicha iglesia. Cuidar en la medida de nuestras posibilidades de la vida de nuestros hermanos en la fe. Si no estamos dispuestos a ello, repito, aunque figuremos en la lista de membresía de una iglesia, nos hemos colocado voluntariamente fuera de ese medio que Dios ha instituido para que crezcamos en santidad. Voluntariamente lo hemos hecho. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Pertenecer a dicho cuerpo es un enorme privilegio que Dios concede a sus redimidos. Es un enorme privilegio. Pero también conlleva una gran responsabilidad. Si queremos recibir los beneficios del privilegio, debemos ser diligentes en el cumplimiento de nuestra responsabilidad, porque ambas cosas vienen juntas. No recibe el beneficio del privilegio el que es irresponsable con el cumplimiento de sus deberes. Vamos a orar. Una vez más te agradecemos a ti, oh Señor, el que tú nos hayas concedido este tiempo para revisar estos principios que están claramente revelados en tu palabra acerca de aquellas cosas que tú esperas de un miembro de una iglesia local. Hemos estado orando por semanas, los pastores de la iglesia y los diáconos también se han involucrado en ello, pidiéndote a ti que la iglesia tuya que se reúne en esta localidad sea redarguida de pecado, los miembros en particular, en aquellas cosas que luego de haber revisado esta lista de responsabilidades algunos se encuentren siendo falto delante de ti. Oh Señor, que estás en los cielos, danos convicción de pecado y permite que esta iglesia pueda ser instruida en tales cosas para que nosotros podamos ser reconocidos como una iglesia que funciona de acuerdo a los parámetros establecidos por ti en tu palabra. Sé con nosotros ahora, llévanos a nuestras casas pensando en todas estas cosas que hemos escuchado. Te lo suplicamos en Jesús. Amén.